Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Nimor aquí en California. Hoy nos encontramos a dominguito 16 de marzo del 2025. Esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También que hayas ido a darle a la iglesia, a darle gracias a Dios por este regalo de un día más de vida, y a la Santísima Virgen María, también Madre del Salvador y Madre nuestra, que gracias a que nos ha dado ese regalo de un día más de vida, pues podemos reunirnos tú y yo para poder compartir lo que tengo para ti en el día de hoy, que va a ser un, un resumen, o mejor dicho, no resumen, pero te las voy a leer las escrituras, y también al último te digo lo que a mí me dice, mi interpretación, y tú allá en tu casita tienes la última palabra. Y sin más, vamos a comenzar. Ahora sin sonido porque no sé qué pasó, pero cuando no es una cosa es otra, y no tiene suficiente volumen, no sé qué pasó, y no voy a perder el tiempo en estar moviendo todo y darme cuenta dónde está la falla. Pues sin más, lo más importante es el compartir eh, todo lo que las escrituras en la Santa Misa. Y sin más, vamos a comenzar en este segundo domingo de Cuaresma. Y nos dice en el primer libro del Génesis, capítulo 15, versículos 5, 12, 17 y 18, donde se nos dice que nos dice, acuérdate que el Génesis es uno de los primeros 5 libros de la Biblia, llamado Pentateuco. Y el Génesis significa origen. Su nombre significa origen o principio. Y vamos a empezar donde nos dice, a ver, vamos a ver, ¿dónde me acomodo? ¿Dónde me acomodo mejor? Donde nos dice, luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra. Y dijo Abraham, Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol,
Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa obscuridad que cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham diciendo: yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y después continuamos con el Salmo, que es: el Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste: busquen mi rostro. Yo busco tu rostro, Señor. No lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor, tú que eres mi ayuda. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Continuamos con la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 17, 21, 4 y 1. Y nos dice así, poner mucha atención, aquí lo que nos dice San Pablo: sigan mi ejemplo, hermanos, y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz, como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza. Y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como el Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Por eso, hermanos míos, muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora continuamos y finalizamos con el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 28 al 36, donde nos dice: unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a las montañas para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante,
y 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, y escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mucho para reflexionar, para meditar, para cada uno de nosotros sacar su conclusión, lo que entendimos cada uno. Yo te voy a compartir lo que yo entendí, lo que a mí me dicen. Miren, en la primera lectura del libro del Génesis del Antiguo Testamento, donde se está diciendo, mejor dicho, está hablando nuestro Señor con Abraham cuando le dijo que primeramente que saliera de sus tierras, ¿no? Y él lo que quería era pues tener un hijo, porque ya se miraba mayor y su esposa también, y decía, pues ya mero me voy de este mundo y a quién le voy a dejar todo, ¿no? ¿Quién va a seguir con mi fe, con todo lo que sé de nuestro Señor? Esa fe. Entonces, en esta situación, el Señor le hizo saber que mirara hacia el cielo, y así te dice a ti y a mí. También nos hace esa invitación, primeramente, en una de las escrituras, donde les dice a Abraham que salga de su tierra, que salga de ese lugar cómodo donde se encontraba. También te lo dice a ti, me lo dice a mí. Si nosotros le creemos a Dios, tenemos fe en Él, que Él es quien es, lo vamos a obedecer. No te pongas triste de lo que no tienes. No te pongas a ver qué es lo que no tienes. Más bien, fíjate en lo que tienes. ¿Qué tanto tienes? ¿Qué tanto nos ha dado el Señor? No lo que no nos ha dado. Lo que nosotros querramos y lo que nosotros pensemos que eso es la felicidad, que ese es nuestro deseo, si por alguna razón no la tenemos, pues es precisamente, vaya la redundancia, por alguna buena razón el Señor no nos la ha dado. Él sabe lo que hace. En este caso, Abraham, que quería una descendencia, y le dijo el Señor: no te preocupes, ve hacia el cielo, el infinito, que es un acto simbólico de decir no tiene fin. ¿Cuántas estrellas? ¿Cuánto todo hay? Es una promesa que se nos está haciendo, así como Abraham. Ten fe. Lo que pidas, tú pide, y yo, si te la concedo, que es por tu bien, si va a ser para tu bien, yo lo voy a hacer. No te mortifiques.
él le pedía de todo corazón que quería tener hijos. El Señor le concedió ese deseo. También así te hace la promesa a ti y a mí, y también lo que nosotros querramos hacer, que nosotros necesitemos o sienta, o sea, algo que nosotros consideremos que queremos tener, ofrezcamos al Señor, le pidamos a Él, mejor dicho, y Él sabrá lo que va a hacer. Simplemente es que tengamos fe, que confiemos en Él. Y Él cumple su promesa. La promesa que le hizo a Abraham se la concedió. Que iba a tener descendencia, que no se preocupara. Simplemente que ¿por qué se la concedió el Señor? Porque obedeció a Abraham, puso en práctica su fe. Sencillo. Así también a ti y a mí es lo que nos dice. Nosotros podemos hacer la petición que querramos. Él todo lo ve, todo lo sabe. Pero nada más que confiemos en Él y le entreguemos la petición. Y Él sabrá. Así, pongamos en práctica esa fe. Abraham puso en práctica esa fe y se le concedió. Ahora, yo me quedé reflexionando mucho en la petición lo que le dijo el Señor que le llevara, que fue que llevarle una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Lo que yo entiendo es, lo que a mí me dice, que es 3 cosas: ternera, cabra y carnero. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad está involucrada aquí. También de 3 años, es bebé, chiquito. Y la tórtola y un pichón. ¿Qué les pedían cuando a la Santísima Virgen, cuando tuvo a nuestro Señor la presentación, le ofreció que le llevara una tórtola y un pichón de paloma en sacrificio para limpiar, hacer la purificación, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos el Señor nos pide, ¿qué tenemos? ¿Qué le podemos ofrecer? Él nos dice esto, esto y esto, y uno tiene que cumplir. Porque para poder recibir hay que dar, ¿no? Tenemos que dar algo en sacrificio. Aquí es entregarnos nosotros en esa fe, entregarnos 100% y purificarnos, hacer un cambio en nuestra vida. Y el Señor nos lo va a conceder. Tenemos que dar algo. Tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros, dar lo mejor. Entonces, aquí dice, Él trajo todos sus animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad frente una a la otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham los espantó. Cuando estamos nosotros, pues, ¿cómo se puede decir? Cuando morimos nosotros al pecado, es una ofrenda muy buena, pues, ante Dios. Porque cuando estamos muertos en vida, que es en pecado, en la desobediencia, pues apestamos. Andan los buitres ahí, todos los animales carroñeros, ¿no? Levantando toda la porquería, porque no sirve. Pero el Señor, a través de ese gran amor que nos tiene, cuando nosotros le ofrecemos algo, nos ofrecemos a nosotros mismos, como Él se ofreció a nosotros, también Él nos va a limpiar, nos va a purificar y nos hace que caigamos en un profundo sueño. Porque en ese momento donde nos estamos llenando de ese amor, de esa purificación, de esa gracia del Señor,
estamos tan felices, estamos tan en paz con nosotros mismos porque sentimos su presencia que nos está fortaleciendo, nos está renovando. Dice, y se quedó Abraham en ese profundo sueño hasta cuando el sol se puso y cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Los purificaron, los hizo santos, que esa ofrenda realmente fuera buena. Aquel día, ese día que se hizo ese sacrificio, esa entrega, esa promesa, ¿qué dice? Desde ese momento ya se hizo una alianza con Abraham, diciendo, yo he dado esta tierra a tu descendencia desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates, el río Éufrates. Ya se hizo esa alianza, ese compromiso de fe. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, porque tuvo fe, obedeció a Dios y su descendencia es todas las personas que tenemos fe. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que el padre de la fe a Abraham? Porque él cumplió con esa orden que el Señor le dijo que saliera de su pueblo, que dejara todo, no mirara hacia atrás, no anhelara nada, no estuviera recordando el pasado, simplemente obedece, tengo algo bueno para ti, tengo un plan, y que tienes que dar ese paso de fe, de abandonar todo para seguirme. Y cuántos hijos, por eso se dice la descendencia infinita, porque a través de esa obediencia y de esa fe que tuvo Abraham, que es lo que se nos pide a nosotros, es que hay muchos que tenemos fe, basado a su ejemplo, a ese compromiso, a esa alianza, a esa entrega que hizo Abraham a Dios, entregarse totalmente a Él. Por lo tanto, el fruto va a ser muy bueno. Entonces, todo aquel que tengamos fe es gracias a la obediencia del buen ejemplo de Abraham. Por eso es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace ver lo que humanamente no vemos, pero espiritualmente cuando estamos conectados cuando estamos unidos en esa misma sintonía, que es tener fe, de saber que Él es el Hijo de Dios y creerle en su promesa, que Él cumple lo que dice, que no vamos a quedar defraudados, descansamos, estamos descansando en sus brazos, en su amor. Él nos sostiene, Él nos fortalece, Él nos da absolutamente todo. Nos hace descansar en sus brazos amorosos de Padre. Y hace la promesa donde dice, yo he dado esta tierra a tu descendencia, también a nosotros. Si nosotros obedecemos, somos un buen ejemplo, ponemos en práctica esa fe, también la promesa es para nosotros. Qué hermoso es el Señor, el amor tan grande de Dios. Y por eso en el Salmo, como dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Claro que sí. Y aquí en la carta de San Pablo a los filipenses, donde San Pablo te dice a ti, a mí, aquí a los filipenses, pero filipense tú y filipense yo, aquel que estamos mirando, leyendo esta carta. ¿Qué nos dice aquí? La invitación que nos hace San Pablo también. Primero Abraham
a tener fe, poner en práctica esa fe, entregarnos completamente en obediencia a Dios. Yo te creo, yo te sirvo y yo te recibo. Y aquí San Pablo nos dice que sigamos su ejemplo, lo que hizo San Pablo. Observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, el ejemplo que él nos ha dado también, al igual que Abraham. También él siguió el ejemplo de Abraham. También, porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Fíjense nada más, nos repite llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Todo aquel que niega que nuestro Señor no es el Hijo de Dios y que no murió y resucitó, que nos digan otra doctrina equivocada que no sea esa, es una doctrina falsa. Y son los enemigos de la cruz de Cristo. El que niegue eso es enemigo. Dice, su fin es la perdición, que no tengas fe, que te pierdas, que creas en otras cosas, te van a perder en el camino. Dice, su Dios es el vientre. Todo lo que te da placer, todo lo que cae, que te llenes, ¿no? Pero dice, en cambio, dice, su Dios es el vientre y su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. Su gloria está en aquello que los llena de vergüenza, todo lo que es la porquería, todo lo que estamos mirando y que ha existido todo el tiempo, todo lo que no viene de Dios, todo lo que es el pecado, la desobediencia, la lujuria, la fornicación, la mentira, el engaño, el no tener fe, el querer hacer lo que tú quieras, que nadie te tiene que decir nada, que eso es vergüenza y que no aprecian el sacrificio que hizo nuestro Señor, sino que aprecian las cosas de la tierra, que es el pecado, la desobediencia al enemigo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, todos aquellos que tenemos fe, tanto como Abraham como San Pablo, los que seguimos ese ejemplo o que nos estamos esforzando en seguir ese ejemplo, somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Si creemos eso y lo esperamos, vamos por buen camino. Dice, Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso. Que no el pecado, que si nosotros obedecemos y cumplimos con los 10 mandamientos, cuando se nos llegue nuestro juicio, el Señor tomará la mejor acción y mirará lo que hemos hecho aquí en la tierra. Y de acuerdo a eso, nos tocará ir a el lugar donde Él nos tenga reservado. Pero si estamos esforzándonos lo mejor que se pueda, pues tenemos que tener esperanza, ¿no? De que vamos a ir al cielo, teniendo esa fe. Dice, porque el cuerpo humano, la materia se queda aquí, a donde pertenece. Dice, pero con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Y si Él lo decide, si hemos hecho las cosas bien, justas, vamos allá, al cielo. Por eso, hermanos míos, muy queridos, te dice a ti y a mí, San Pablo, a quienes tanto deseo ver, ustedes son mi alegría y mi corona. Amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Somos su corona, que somos su orgullo, su fruto, que estamos mirando que a través, que Él está mirando que nosotros estamos haciendo lo mismo que Él, cumpliendo, obedeciendo lo mismo que Abraham, y que vamos a hacer el fruto, que va a ser la corona que Él tiene gracias a toda su enseñanza, toda su obediencia. Nosotros somos el fruto de todo su sacrificio que Él también tuvo por mientras que estuvo aquí en este mundo, obedeciendo la palabra de Dios y enseñándonos hasta la fecha la palabra de Dios con hechos, cómo llevó su vida. Hermoso San Pablo, cómo ama al Señor. Así también nosotros, tú y yo, debemos ser como San Pablo y como Abraham. Ahora aquí en el Evangelio de San Lucas, donde nos dice
Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Porque cuando estamos obedeciendo a Dios, estamos viviendo en nuestro diario vivir, vaya la redundancia, estamos cumpliendo lo que Él nos dice, estamos cumpliendo con los 10 mandamientos, tenemos ese privilegio de sentirnos, de sentir, mejor dicho, la presencia de nuestro Señor, el amor, esa luz, esa paz, ese consuelo, esa pureza, esa luz que la vemos donde quiera, en nuestro hogar, en nuestros pensamientos, en nuestro caminar, en todo, porque somos el reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Y si somos los que tenemos fe y creemos en Él y vivimos como Él dice, que vivamos libres de pecado, entonces vamos a tener esa luz, va a salir. La gente lo va a notar en nosotros porque está Dios en nuestra vida. Lo tenemos dentro porque lo estamos viviendo. Y esa luz no se puede ocultar porque es la luz de nuestro Señor, de lo puro, de lo santo. Y se nos va a notar. Dice, y que aparecían y 2 hombres conversaban con él, que eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús. Exactamente, porque allí en esa montaña era que se los llevó a Pedro, Santiago y Juan para que cuando somos obedientes, estamos cumpliendo con lo que el Señor nos dice, tenemos realmente ese privilegio de que nos demos cuenta lo especial que somos para nuestro Señor. Y ahí los llevó a ellos a la montaña. ¿Por qué esa montaña? Lo más alto, lo más puro, lo más cercano al cielo. Pero porque ahí se estaba hablando a lo que se iba a enfrentar nuestro Señor. Era el diálogo que tuvieron de estar hablando lo que iba a suceder. A los especiales, a los más cercanos, a los que el Señor consideró que deberían saber a lo que se iba a enfrentar. Les dio el conocimiento como sus apóstoles. Pero fueron privilegiados porque les dio ese conocimiento de saber. Qué privilegio. Y sobre todo, ¿quién era Moisés? Pues el profeta y también Elías. Grandes profetas en obediencia. Y cuánto poder les dio nuestro Señor para poder abrir el mar, poder caminar. Es tan hermoso el amor de Dios como nos hace saber lo que se nos espera si somos obedientes y cómo podemos vivir aquí en la tierra si entendiéramos que tenemos que obedecer por nuestro propio bien. Dice, mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía, estaba emocionado, estaba en la presencia de Dios, se sentía tan bien, se sentía tan santo, tan bonito, tanto amor, tanta luz, tanta todo, que no se quería salir de ahí como diciendo, déjame descansar un poquito, no, me quiero quedar aquí donde hay tanto amor, donde hay tanta paz, pero no se trata de eso. Es que precisamente para que te fortalezcas, te llenes de ese espíritu de nuestro Señor, para que puedas, te da la vitamina, te refuerza tu fe para que puedas seguir allá al pueblo que estaba tan desobediente. Ahí. Y dice,
Mientras estos se alejaban, bueno, dijo para Moisés y para Elías, él no sabe lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Pues es precisamente que cuando tenemos fe, ponemos en práctica esa fe, estamos bajo la cobertura de nuestro Señor. Y nada nos va a pasar. Pero ahí también les dijo, el Señor les hizo saber que de esa voz, que es la voz de Dios Padre, que les dijo: Este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que dice que cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo, porque la voz del Padre les hizo saber que Jesús es su hijo y que este es mi hijo amado, escúchenlo. Así te dice a ti y a mí. Eso es lo que dice. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Se quedó callado hasta cuando se les dio la autorización de tal vez poderlo compartir. Así de que tenemos que aprender a callar cuando se nos dice que tenemos que guardar, que no tenemos que hablar, y tener que hablar cuando se nos dice que debemos hablar. La palabra de Dios es hermosísima. Aunque sea la misma escritura, cada vez que la lees, le das diferentes interpretaciones porque estás en diferente momento en tu vida. Tal vez una situación que lo comprendes de una manera. Y yo a todo esto les digo, yo en mi ignorancia como yo les digo siempre, yo no tengo estudio ni curso ni nada de la palabra de Dios. Yo simplemente todo lo que sé, la forma en que yo me expreso, lo puedo comunicar en mi limitado forma de explicarlo. Lo que es la palabra de Dios, lo que yo la entiendo, lo que a mí me dice, lo que yo interpreto en mi vida diaria. La palabra de Dios, cómo yo humanamente trato de entenderla a lo que dice ahí, el mensaje que se está hablando, en qué tiempo. Por eso tiene uno que leer la palabra de Dios para saber su historia. Pero también yo cuando les estoy compartiendo como ahorita, lo que a mí me dice, lo que yo entiendo es cómo yo humanamente al diario vivir yo lo entiendo. Y en pocas palabras es que todo eso que empezó con Abraham del Génesis, lo que está en el Salmo, lo que es la carta a los Filipenses, San Pablo, y en el Evangelio de San Lucas, yo nada más les puedo decir un breve testimonio de lo que a mí me dicen todas esas escrituras. Que es un testimonio donde yo no tenía ningún conocimiento de la palabra de Dios. A mí yo no tuve esa formación ni en mi casa ni nada, en mi vida no. Cuando empecé yo sí, siempre he sido católica, pero bautizada, confirmada, pero no practicante. Sabía que existía un Dios, pero hasta ahí en historia.
cuando empecé yo a acercarme a Dios, cuando perdí a mi hijo en un accidente en el 2002 o 2003, a los 24 años, el hijo más grande. Tenía 24 años él. Dejó dos, una niña y un niño, y ahorita ya están grandes también. Que ya siempre lo digo cuando tengo que compartirlo, cuando hablo de la familia o las situaciones a las que yo me he enfrentado. De ahí empezó, que fue cuando yo me empecé a reunir en el grupo de oración aquí en Limor. No sabía ni siquiera abrir la Biblia, no tenía ni Biblia. Y cuando se nos dijo, abran, en aquel entonces estaban la hermanita Cavazos y su esposo, el hermanito Cavazos, grandes personas muy sabias, muy bendecidas, yo digo que muy, ¿cómo se dice? Con mucho conocimiento de la palabra de Dios, mucha fe, mucho amor por el prójimo, muy sabios. Ellos estaban en el grupo de oración cuando yo empecé a ir en ese tiempo. Cuando se nos decía que abrir la Biblia, pues yo no sabía ni que de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, yo ni siquiera tenía la más mínima idea. Una hermanita me ayudó a decirme, y le agradezco mucho. Ella se llama María Elena. Y de ahí empecé a ir a través de ese dolor, de esa pérdida de un hijo que no se lo deseo absolutamente a nadie. No hay un dolor que duela más que la pérdida de un hijo. No tiene comparación. Para mí no tiene comparación. Yo ya perdí a después de él, perdí a mi mamá, después a mi esposo. En el 2000, a mi esposo lo perdí en el 2008. Murió de diabetes. En el 2008 falleció mi esposo. Entonces, luego después, hace unos años atrás, perdí también a mi hermana. O sea, muchas pérdidas. Pero cuando yo me acerqué a Dios fue precisamente a través de la pérdida de mi hijo. Ahí empezó mi caminar, en ir comprendiendo, ir aprendiendo poco a poquito. No sé, como yo digo, lo que sé, yo lo único, ahora sí como dice San Agustín, yo lo único que sé es que no sé nada. Y es cierto. Porque todo lo que tú vas aprendiendo es de acuerdo a lo que Dios a el hambre que tú tengas de Dios. Por eso siempre estoy diciendo, pídanle a Dios que les dé cada día más hambre de saber de Él. Y a través de que no fallaba y esperaba con mucha alegría ir cada miércoles al grupo de oración. Me hacía tan feliz, empecé poco a poco y aprender y querer saber más y más. Nadie me dijo nada, yo simplemente era mi hambre de saber y saber y saber, y quería saber y saber y saber. Y hasta que un día, ya después de mucho, yo estaba muy contenta todo el tiempo que duré yo ahí. Ya después fallecieron los hermanitos y ya ocupé un lugar ahí, pero después lo dejé y luego entré en hacer el estudio de Biblia también ahí y después lo dejé también. O sea, empecé aprendiendo no porque yo tenga conocimiento de nada, simplemente el deseo de servir al pueblo de Dios, que al igual que yo es
enseñar, compartir y también a la vez aprendo yo. El Señor me hizo sentir, me hizo saber en el grupo que, que eso era a lo que yo tenía que trabajar, que Él me había llamado para que Él le hiciera saber a su pueblo que Él está vivo, que Él existe. Dice, porque mi pueblo muere por falta de conocimiento. Háblales de mí, diles quién soy yo. Así lo que yo he hecho en tu vida, diles a los demás que yo estoy vivo, pero no saben de mí, para que se salven las almas, para que sepan, no se sientan desvalidos, no se sientan desprotegidos, no se sientan desamparados. Háblales de mí, compárteles todo lo que yo te he dado. Y me empezó a dar, en aquel entonces teníamos una computadora que apenas, pues, ni siquiera la sabía aprender. Pero Él ha sido mi maestro, Él me empezó a dar todo, me ponía todo y yo sin saber, nada sabía. Pero Él me hizo usar la computadora. Y yo estaba hambriento, estaba horas y horas y horas y horas ahí leyendo, buscando. Me ponía todo, absolutamente toda la enseñanza de una, de otra, de mil maneras. Eso lo he compartido al principio de mis videos. Ya son 291, 292 videos con este que estoy haciendo, por la gracia de Dios. Entonces, Él después tuve un sueño donde se me hizo saber que Él me había llamado. Yo no entendía nada, yo lo tomé como sueño. Después yo le compartí a la hermanita Cavazos lo que había soñado y me dijo, es que ahí te está hablando que Él ya te escogió, Él ya te hizo el llamado, porque tuve un sueño tan bonito donde se me hacía saber de que yo decía, que me decía el Señor, yo no miraba nada, pero que en el sueño era que Él me estaba diciendo que yo le tenía que servir, que Él ya me había escogido. Y yo le decía, no, pero ¿yo qué voy a saber si yo no sé ni siquiera orar y que no sé qué, y que sabe que yo poniéndole miles de peros? Entonces el Señor me hizo saber en ese sueño, y yo decía, no, pero Señor, pues, pon a alguien más que yo no sé nada, otros saben mucho mejor, más que yo, y yo diciendo que no me sentía capaz. Entonces, en eso, como yo les digo, yo no miré ni a Dios ni nada. Simplemente yo sabía que era Él. Y luego que también de repente como que se puso el enemigo a hablar de Dios. Y en ese sueño, yo sin ver tampoco el enemigo, pero que yo sabía que estaba diciendo cosas que no, en contra de Dios. Entonces esta que no sabe orar ni decir nada, que me puse, yo no sé ni cómo le hice en el sueño, pero que me le enfrenté al enemigo en oración. Y que pues esta que no sabe orar ni nada, yo no sé qué tanto dije, pero que el enemigo se fue. Y entonces después de eso que me dijo el Señor, ya ves, la que no sabía, ya ves que para mí no hay nada imposible, tú que dices que no, pues te estoy diciendo que, le dije, pero Señor, es que yo no sé, dijo, ya miraste que sí. Y yo no te estoy pidiendo si quieres ir o no quieres ir, es que vas a ir porque yo te lo digo. Así. Entonces yo dije, bueno, si tú lo dices, Señor, pues está bien. Entonces, que ya ahí, en ese sueño que me dijo que no me estaba pidiendo el permiso, que yo le tenía que servir. Entonces que dije, bueno, está bien. Entonces que ya después, en el sueño, que nos bajamos según como que estábamos como si fuera en el grupo de oración, pero no era en el grupo de oración, pero era así, como que estábamos en grupo de oración. Y entonces que estaban los hermanitos ahí, y entonces que ya cuando bajamos según al sótano, porque según ni siquiera el grupo de oración aquí no es así, no es de sótano, es un solo piso, pero en el sueño era así. Entonces que según bajamos y que ya cuando íbamos, que me dijo la hermanita,
dijo, mira, váyanse ustedes adelante, que me dijo, o sea, a mi esposo y a mí, que nos fuéramos adelante. Dijo, vayan ustedes adelante y nosotros vamos a ir detrás de ustedes en el sueño. Entonces que yo le dije, está bien. Entonces que íbamos allí supuestamente al garage a agarrar el carro y ellos nos iban a estar cuidando como las espaldas. Bueno, pero entonces cuando estábamos ya según que prendimos las luces del carro, o íbamos a prender las luces del carro según nosotros para salir del estacionamiento, que en eso de repente se baja como si fuera un telón del cine, que baja un telón así grande, pero era ¿cómo puedo decir? No era telón, pero era como si fuera una vitrina así, pero de vidrio, de cristal, grande así, grandota, que la miraba yo, que así con cadenas venía como bajando, una por cada lado la cadena, pero así grandota la vitrina, pero adentro estaba la vitrina esta así, como rectangular y grande, así grandota la miraba yo a lo ancho así, a lo largo mejor dicho, y estaba llena de puras rosas blancas, pero hermoso, como un arreglo floral, pero lleno, esa vitrina llena de flores blancas, hermosas, y que algo me dijo, este regalo es para ti, porque ahora tú eres mía. Tú eres mía. Y ya, en eso desperté. Y así fue mi comenzar. Entonces le dije yo a la hermanita, porque no entendía nada. Le dije, fíjese que tuve este sueño y eso. Y ya ella, de primero no me dijo nada. Y luego ya después empezaron a suceder más cosas. Hasta que ya, después de mucho tiempo, después de que se me hizo saber que yo tenía que, el Señor me dijo que tenía, bueno, que yo lo asimilo que era nuestro Señor, ¿verdad? Que me dijo que esa era mi misión, que lo que yo tenía que hacer era hablar de la palabra de Dios para que la gente supiera, su pueblo supiera quién es Él. Esa es tu misión. Entonces dije, bueno, si tú lo dices, está bien, pero pues ayúdame porque yo no sé absolutamente nada. Entonces él me empezó a dar absolutamente todo. Me ha dado tantas enseñanzas, tantas cosas, que yo digo, ¿verdaderamente será eso o seré yo la que me creo que es eso o qué? Y así vienen preguntas, dudas, mejor dicho, muchas. Y el Señor me dice, me pone en mi lugar. Y pues me ha dado muchísimo, lo tengo todo al alcance de mi mano. Todo lo que tengo, lo que sé, ¿por qué me lo ha dado? ¿Por qué me lo ha dado tanto conocimiento, tanto para compartir? No es que yo me lo sepa de memoria, es el conocimiento de lo que yo les tengo que compartir, que al compartírselo lo aprendo yo también. Entonces, todo lo que yo tengo, por eso se los comparto, porque no es para que yo nada más tenga la enseñanza, es para que le dé a conocer a todos, aquel que quiera aprender, lo va a aprovechar, pero si es su deseo, no se fuerza absolutamente a nadie. Entonces, así me ha traído el Señor desde esa fecha, desde el 2003 para acá. Y he vivido situaciones muy dolorosas, muy difíciles, cosas que yo no comprendía, cosas que yo no pensaba que eran así, pero ahora me doy cuenta de que todo lo que pasé, de la forma en que pasó, todo tenía que ser así. No lo comprendí, me dolió mucho, miré la triste realidad. Nada es de lo que yo pensaba, como yo me imaginaba. Ahora me doy cuenta que todo es un proceso, era el proceso que yo tenía que vivir y saber. No estar ajena para poder ir comprendiendo y valorando más lo que es el Señor. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor, Él sabe lo que está haciendo. Yo mucho tiempo, por todo lo que me sucedió, que hay mucho lío y no es para estar diciendo
tanta cosa, pero simplemente yo el consejo que les doy es que ahora me doy cuenta. En su momento me dolió mucho, no lo comprendí, me sentí muy mal, lloré muchísimo, pero me di cuenta, el Señor me hizo saber que todo era parte del proceso, el aprendizaje que yo tenía que vivir y que ya después iba a mirar las cosas diferente, pero que eso tenía que pasar así para poder llegar yo a tener este conocimiento que es de Él, no es mía, no es mío. Entonces, ahora, por eso yo les comparto a como me doy a entender, esta Mari, como es, como habla, en su expresión. Yo no tengo ningún título de nada, pero lo único que sí les digo es que yo tengo la fe en nuestro Señor, porque Él a mí, desde el momento en que me dio todo esto, Él me ha ido cambiando, transformando, me ha ido purificando, santificando. Claro que tengo muchas fallas, claro que no soy perfecta, claro que me falta muchísimo, yo no sé nada, ni me puedo poner al tú por tú con las personas que están con estudio, no. Pero yo lo único que sí les puedo decir con toda la seguridad, que Dios es quien es y no hay otro, y que nadie me va a cambiar mi fe, porque a mí me lo ha demostrado, me lo demuestra día a día, en todo momento, cómo se comunica, cómo me regaña, cómo me hace saber, cómo me hace llegar las cosas, de mil maneras. Siento su presencia, siento su consuelo, todo, todo. Y Él me dice, sigue adelante, no te des por vencida, a ti no te importe absolutamente nada, todo lo que has pasado, así tenía que ser. Y yo tengo la última palabra. Yo nada más te pido que sigas confiando en mí, que aumentes cada día más tu fe, que me sigas escuchando, que sigas obediente como lo has sido, que eso a mí me tiene muy feliz. Y eso es lo que yo necesito, muchas personas como tú, para que mi palabra se dé a conocer, para que el mundo cambie. Pero realmente las personas estamos dispuestas a hacer esto. Porque lo primero es a lo que nos enfrentamos, son muchísimas cosas que yo lo digo por mí, yo no estaba preparada porque no sabía, y ahora aunque sepa, por eso yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de estar en mi casa así, con sentirme yo esta libertad de poder hablar lo que yo siento, lo que Él me dice a mí, cómo yo lo identifico, sin sentirme presionada, ni que malinterpreten tal vez mis palabras, o que haya problemas con los demás. Yo soy enemiga de estar en problemas con nadie. Y tristemente, como humanos que somos, eso existe, y yo no estoy para vivir esas situaciones. Si yo puedo cumplir y hacer bien, obedecer a lo que el Señor me ha dicho, sin estar yo en esas cosas, no, yo estoy bien así. Yo no puedo estar en todo lo que existe. Esto no lo soporto yo, no es porque no lo considero, no es justo es precisamente todo lo contrario que nos dice el Señor, que no tenemos que estar enemistados, no tenemos que estar hablando unos de otros, no tenemos que estar en chismes, en envidias, en malos entendidos, en dimes y te diretes, y que yo, no, eso no puede ser, no. Entonces, Él me ha dado absolutamente todo, Él me ha demostrado por todas las situaciones que yo he pasado, como les digo, en tantos problemas con la familia que he tenido, con el esposo que he tenido, que tuve cuando estaba en vida, problemas tal vez normales, pero que no se tiene el conocimiento de que estamos mal de los dos lados. Cómo malinterpretamos lo que es un hogar, cómo malinterpretamos los mensajes, los damos equivocados, vivimos situaciones donde se falta el respeto, donde se dicen palabras hirientes, donde ofendemos sin haber necesidad de ofender.
donde no estamos colaborando de la misma manera, donde no nos estamos poniendo en el lugar del otro, donde no estamos valorando a la familia, donde no estamos valorando a la esposa, al esposo, a los hijos, al respeto, al derecho, a que todos somos importantes, nadie somos más ni nadie somos menos, nadie mandamos y otros obedecemos, que haya una igualdad, que haya un respeto, que haya una ayuda. En general, como familia tenemos todos que aportar, tenemos todos que ayudar, todos tenemos que respetar, todos tenemos que valorar, todos tenemos que hacer, no nada más unos sí y otros no. Que haya igualdad, que participemos en todo, que vayamos todos en la misma sintonía, unidos de la mano de Dios, estar apoyándonos como familia, como esposos, como hijos, como familia, como hermanos, ayudándonos, no desuniéndonos, no utilizando a la familia a que sean nuestros sirvientes o que nada más nos obedezcan. Tienen derecho a opinar, tienen derecho a decir no, tienen derecho a decir esta vez no. Tengo derecho a decir mis razones, el por qué sí o el por qué no. Sentirme libre, sentirme que soy alguien, que no soy, que tengo que obedecer, que somos libres, no que estamos obligados a obedecer al hombre o a la mujer o a los hijos o a quien quiera. No, todos tenemos derecho, todos tenemos libertades, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos que valorar y respetar y ayudar en igualdad para que el matrimonio, para que la familia, para que la sociedad, para que en el trabajo todo funcione como país, todos en unidad, en el amor, en el respeto, en la ayuda, en el ponerte en el lugar del otro. No ser tú el que mandes, el que ordenes y los demás te obedezcan y lo tienes que hacer. Esa palabra yo no la soporto, el que tienes que hacer. A mí no me digan tienes que hacer, porque uno está mirando lo que hace falta, lo que se debe de hacer, la lógica de la humanidad. Cuando ve la necesidad, debes hacerla. Debes, pero en el buen sentido, que no lo hagas obligado, que lo hagas porque realmente te compadeces y quieres ayudar. No porque te miren bien, no porque te miren aparentemente que eres una persona buena. No, es porque realmente te compadeces de aquel que ve, donde tú ves la necesidad. No tienes que esperar a que te digan ayuda, porque se ve que se necesita. Punto. Entonces, desde ese momento en que yo se me hizo el llamado, se me fueron presentando todas estas situaciones donde quedé primeramente al lugar del cargo, de ahí del grupo, y después lo dejé por situaciones que pasaron, que no vale la pena decir nada, pero simplemente tal vez era mi tiempo, era la manera en que tenía que pasar así, y después también cuando inicié el estudio de la Biblia también lo dejé por la razón que sea. Pero no he dejado de trabajar en la viña del Señor, no en la iglesia. Ya no estoy en la iglesia trabajando, digo, al servicio de la iglesia. Yo no estoy diciendo que yo tengo ningún ministerio, porque yo no tengo ningún ministerio. Los tuve, pero ya no. Estoy aquí en mi casa y eso es lo que yo le pedí a Dios. Por mucho tiempo estuve con muchas dudas, con muchas inseguridades, y el Señor me decía, nunca me dejó en paz. Tú crees que tú crees que te me has escapado y que contigo ya terminé. No. Cuando yo llamo, cuando yo elijo, así te me escondas debajo de las piedras, de ahí te voy a sacar. Yo no he terminado contigo. Yo te necesito a ti. Y fue cuando le dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, yo nunca he dejado de servirte. Yo con quien sea, donde quiera que yo estoy hablando de la palabra de Dios. Si voy al doctor, voy a la tienda, donde sea, y veo la necesidad, alguien se me acerca o algo, y siempre les estoy hablando de la palabra de Dios a mis hijos, a quien quieran escuchar.
Yo siempre estoy hablando de la palabra de Dios. Siempre, todos los días. Y entonces le dije yo al Señor, bueno, Señor, yo nada más te digo, como siempre, si tú quieres que todavía yo siga así, dice, pero si yo nunca he terminado contigo. Te he dejado tu tiempo, pero tú crees que te me has escapado, pero yo no he terminado contigo. Yo te necesito a ti. Y tú quieres esto, aquí está. Me lo dio, porque yo le dije, Señor, a mí me gustaría esto que estoy haciendo ahorita, así de estar así. Y dijo, aquí está, cuando hace 2 años, cuando abrí este canal, dijo, ahora sí, ahí está lo que me pedías, hazlo, habla de mí. Y aquí estoy, contenta, muy contenta con lo que hago. Hablo de mis experiencias de vida, de cómo yo antes no tenía ni siquiera el más mínimo, ni la más mínima idea de que cómo es Dios. Yo pensaba que todo era por mí. Que si puedes hacer algo porque tienes la capacidad, que si tienes fuerzas de poder hacer lo que sea. Todo pensaba yo que era porque uno se esfuerza, cuando Dios me hizo saber que no era así, que todo venía por su gracia de Él. Cuando mi esposo se enfermó, que antes, que no había pasado por esa situación tan terrible lo que es el diabetes, que yo decía, cuando yo escuchaba a las personas, a las señoras decir, ay no, que si mi esposo está esto, perdón, que yo lo estoy cuidando y que lo estoy bañando y que le estoy haciendo todo esto y que todo esto. Y decía yo, ay no, yo no podría. Qué asco, qué horror. No, yo no podría hacer eso. No, yo cómo voy a estar bañándolo o limpiándolo o todo eso decía yo. Fíjense nada más en mi ignorancia, decía yo. Y se los digo honestamente, no es nada agradable decirlo, pero tiene uno que ser honesto con uno mismo y reconocer cómo era antes y cómo el Señor me dijo, oh sí, tú dices eso, ¿verdad, Mari? Tú dices que qué horror, que qué asco, que esto, que tú no lo harías. Vamos a ver si no, Mari. Pues que me da mi cachetada guajolotera, ¿no? Para que entendiera que no es lo que yo digo, que uno puede decir miles de cosas, pero tenemos que aprender a ser humildes y aceptar las cosas tal y como son. Tiene que haber un cambio en uno. Por mientras que no vivimos la situación, podemos decir miles de cosas. Y de allí aprendí. Entonces, esta Mari que dijo que ella no podía hacer eso, claro que lo pudo hacer. Claro que lo pudo hacer. Estaba enfermo en mi casa, no dormía yo aquí atendiéndolo. Iba al hospital, no dormía estando en el hospital. Llevar a la hija a la escuela, llevar a los hijos a la escuela, lo que sea. Andaba de la sala a la cocina, no dormía. Bañarlo, limpiarlo. Se hacía del baño. Todo pudriéndose por dentro. Ya al último no reconocía. Dejó de hablar. En el hospital. Estar día y noche, aquí y allá, solita, para ir y venir, ir y venir, ir y venir. Hacer comida para comer en el hospital, para ahorrarme, porque no podía darme ese lujo de gastar ahí. ¿Quién me llevaba un plato con comida? ¿Quién me llevó un taco que fuera, una soda? ¿Quién me la llevó? El Señor nunca me dejó. En ese entonces teníamos una ven ya muy vieja, que se iba mucha gasolina en esa ven. Y no tenía otra. Allí, como quiera que sea, ir y venir, ir y venir, ir y venir. Un montón de gas que se gastaba, pero no me quedaba otra. Para venir y llevar a dejar a la niña a la escuela y a los hijos, a todo. Y atender al esposo enfermo, tú sin dormir. ¿Cómo le hacía? ¿De dónde saqué fuerzas? El Señor. Esa Mari que dijo que no podía hacer nada, claro que sí lo pudo hacer. Atenderlo como un niño chiquito, a bañarlo, se me caía. Y cuando el cuerpo se cae, la persona diciendo un hombre, cómo se pone de pesado. Y ahí está Mari, recogiéndolo.
Y para que mis hijos no me miraran, que lo levantaba, me encerraba yo en el cuarto, lo bañaba. Eso es un matrimonio. Eso es estar que lo que juras en el altar hasta que la muerte los separe. Yo cumplí con ese hombre hasta el último momento de su vida. Estuve con él. Yo no lo dejé solo. Yo no lo abandoné. Cumplí lo que juré en el altar. Nos casamos en el 77 y él murió en el 2008. Estuve ahí, luchando. Empezamos sin nada, sin papeles, sin idioma, sin nada. Que no lo sabemos, yo no lo sé tampoco el inglés, pero más o menos ahí se da uno medio a entender. Sin hijos y todos luchando. Tuvimos 5 hijos. Pero unidos, empezamos sin nada, pero fuimos logrando poco a poquito, todos trabajando. Un matrimonio es un compromiso, es una entrega, no es un juego. ¿Y por qué lo pude soportar? Por la gracia de Dios, yo sin saberlo. Es estar en las buenas y en las malas. Eso es un matrimonio. No nada más cuando estás bien, cuando estás 90, 60, 90, cuando estás joven y bello. Sino que cuando estés, cuando verdaderamente necesite la persona, tu esposa, tu esposo, que esté ahí para ti, que te cuide. Que tengas a alguien que te acerque un plato con comida, un vaso con agua. Le decía yo a él, de perdida, tú me tienes a mí, y cuando Dios no lo quiera, tú te vayas, ¿y yo qué? Para mí no va a haber nada. Y al último, ya no pudo hablar, ya no se despidió porque ya no le dio una parálisis facial, pero este hombre sufrió muchísimo, muchísimo. Pero el Señor me hizo saber que no es lo que uno diga que puedes hacer. Es que tenemos que aprender que lo que uno dice que no, ¿cómo que no? Necesitamos esa lección. Necesitamos esa lección de vida. Porque no sabemos cuándo nos va a tocar. Y con Dios todo lo podemos sostener. Todo lo podemos aguantar. Ahora yo me doy cuenta. Fue prueba tras prueba tras prueba. Mi vida ha sido prueba tras prueba. Yo le digo, Señor, ya necesito un momento de descanso. Pero ¿quién soy yo para decir que necesito descanso? Si no me lo da, es porque Él lo considera correcto. Yo creo que el descanso será cuando ya sea mi último día. Pero gracias a Dios, aquí estoy. Le digo, nada más mándame la fortaleza, la fuerza necesaria para seguir adelante. No estoy sola, te tengo a ti, Señor. Y contigo todo lo puedo, porque tú me sostienes, porque de ti viene toda la ayuda, porque tú te encargas de mí, pero yo estoy haciendo mi parte. Estoy haciendo mi parte. Y si tú no estuvieras en mi vida, si yo no hubiera sabido nada de Él, yo ya no estuviera aquí, ni viva, ni mucho menos así tal vez como estoy. ¿Quién sabe cómo me hubiera ido? Pero por la gracia de Dios y porque yo lo he obedecido siempre, yo sin saberlo, pero estoy yo consciente que como Él, todo lo que Él nos dice es lo mejor, es lo correcto para vivir bien. Porque Él nos dio la vida para ser felices. Y yo, como le digo, si yo me paro aquí a decir lo que yo les comparto siempre, no es lo que le pasó al otro, es lo que
me ha pasado a mí, y que por su gracia y su misericordia, que Él es el que se ha encargado absolutamente de todo, yo sin saberlo. Él es el que me cuida, Él es mi proveedor, Él es el médico, Él es el todo. Como yo le dije, Señor, está bien, como tú dices en tu palabra, que tú invitas, pues el que invita paga. Y tú me invitaste a tu viña, yo acepto, pues tú pagas, Señor. Tú encárgate, como dices tú en tu palabra, que tú te encargas de todo lo que a mí me hace falta y que yo nada más me encargue de lo tuyo. Pues bien, Señor, en ese trato estamos. Tú encárgate de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Y aquí estoy. Por eso hago los videos a la manera en que yo puedo comunicarme con ustedes, hacérselo saber. Tal vez no me entiendan, no les guste, no sé, pero no les puedo hablar de otra manera, porque esto es lo que yo soy. Como hablo, como me expreso, como pienso, como miro la vida, soy yo. Es lo que es Mari, lo que es Dios para mí, y de la forma de mi vocabulario en que yo me puedo expresar a decirles quién es Él para mí. Tal vez si no me entienden porque tienen una persona más preparada, otro tipo de lenguaje, de un alto nivel académico que yo no lo tengo, pero si a la gente que habla igual que yo, que entiende esta forma de hablar a este nivel, es la que me va a comprender y es a la que yo puedo expresarles, enseñarles, compartirles lo que Dios ha hecho en mi vida. Y que yo le creo, que Él me tiene a mí protegida y a mis hijos, que nada malo nos pasará gracias a la fe que yo tengo. Y yo le digo, Señor, como te dijo Pedro, ¿a quién voy, Señor? Solamente te tengo a ti. Tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo en ti, confío en ti y espero en ti. Y ayúdame a ir cambiando cada día, a ser mejor persona, a ponerme cada día más en el lugar del otro. Y así cada uno de nosotros tenemos que mirar qué es lo que ha hecho Dios en nuestra vida, así como fue obediente a Abraham y la promesa que le hizo de tener hijos, tener descendencia, es el padre de la fe. Que gracias a Abraham tenemos esa fe que tenemos nosotros. ¿Cómo fue? Como dijo San Pablo, imítenme. ¿Cómo quieren que les diga que no se dejen creer cuando alguien les hable de otro tipo de doctrina? Esos, los que les hablan cosas contrarias, que no acepten la cruz de nuestro Señor, son enemigos de la cruz, son los que están en contra, es el enemigo, para que te vayas a la perdición. Mantente limpio, puro, casto, santo. Por eso dice San Pablo, sean como yo. Que no te dejes guiar de la carne, de los deseos carnales. Y como en San Lucas, que es realmente entender que Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo amado, y que bajo su cobertura no nos va a pasar absolutamente nada. Que observemos en este tiempo de Cuaresma lo que se viene cuando es entregado por Judas. ¿Y cuántos Judas habemos? ¿Por cuánto lo vendemos? ¿Por quién lo cambiamos? Es estar consciente de saber quién es Él y que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, que tenemos que ser dignos hijos de Él, porque Él nos lo ha dejado todo con el ejemplo, que siempre digo las palabras lo mismo, pero de qué otra manera les puedo hablar, que todo va a lo mismo, que tenemos que hacer un cambio en esta vida, en nuestra vida, dejar el pecado, dejar los deseos de la carne, el querer controlar al otro, el querer utilizar al otro, manipular, la trampa, el engaño, la mentira, la hipocresía, la falta de fe, la maldad, la lujuria. Tenemos que ser buenos, como Dios es bueno. Pero
¿Hasta cuándo vamos a aprender? Queremos dejar estas generaciones que vienen, si así nosotros que venimos de generaciones que según con más fe, estamos así de esta manera, ahora estas nuevas generaciones que vienen, que estamos siendo mal ejemplo, peor que nunca, el mal ejemplo. Todo el pecado, porque ahora antes eran de vez en cuando unos cuantos viejos o viejas que andaban en el mal camino, ahora es al contrario, más bien los viejos estamos haciendo más el ridículo y menos conversión para los jóvenes. Somos los peores ejemplos que hay, las personas mayores. No todos, pero tristemente muchísimos, que antes eso no se veía tanto. Entonces, ¿qué mundo les vamos a dejar a estas generaciones que vienen empujando? Y el Señor nos lo advierte. Ay de ti, nos dice, aquellos que hagamos caer, quitarle la inocencia a un niño. Y cuando digo un niño, no nada más niño de edad, es de que una persona esté limpia de su mente, que no sea pecaminosa, mal pensada, mala persona, y que nosotros la induzcamos a empezar a actuar, a ser mala persona, a enseñar el mal camino. A eso es a lo que nos dice el Señor. No tenemos derecho, no se vale. Pero yo por eso digo, el testimonio que yo les doy de mi vida es que lo que Dios ha hecho en mi vida, a lo que Él me llamó, a lo que Él me ha dado para que yo les comparta a ustedes, para que cada día vayamos sabiendo, tengamos conocimiento, no es la palabra correcta decir sabiendo, teniendo conocimiento de su palabra, que sepamos más de Él, su historia, el por qué es lo que ha hecho. Todo lo ha hecho bien. Y los que han actuado mal, los que han actuado a traición, a hipocresía, al engaño, y que lo siguen haciendo de la misma manera, es un ciclo vicioso que no se rompe, pero lo tenemos que romper cada uno de nosotros en nuestras generaciones. Nosotros tenemos que ser el que rompa esas cadenas de maldiciones, de pecado, de lujuria, de infidelidad, de hipocresía, de hechicería, de brujería, de homosexualismo, lesbianismo. Vete a saber de tanta porquería, del alcohol, de las drogas, de ser avaricioso, de ser mentiroso, de ser hipócrita, de ser chismoso, de levantar falsos, de no ser honestos, de manipular, de engañar, de perjudicar, de levantar falsos. Entonces, pues, ese es el testimonio que les doy yo hoy, una de tantos, de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que hará también en tu familia, tú que me estás mirando, en tu hogar, si te pones a reflexionar. Para que nos demos cuenta la clase de Dios que tenemos. Él es el único Dios verdadero. Así de que pues espero que reflexionemos, hagamos un cambio y tengamos cada día más hambre de saber de la palabra de Dios. Y pues sin más, ahora me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Mi nombre es María López. Acompáñame en el próximo video. Suscríbete, dale like si te gustó, comparte el video, suscríbete y acciona tu campanita para que tengas el aviso de cuando sale un
un video. Pues gracias por acompañarme. Oro siempre por ti, por los que miran los videos, por los suscriptores. Les doy las gracias infinitas. Me da mucho gusto que estén aquí, que me gustaría que dejen sus comentarios. Cualquier cosa que me digan, mira, pues yo la miro desde tal lado, saludo, cualquier cosa, nada más hacerme saber. Y pues nada más. Entonces acompáñenme en el próximo video y misión cumplida en la escuelita del Señor por el día de hoy. Así de que, adiós.